Estoy hablando del mismo populismo que luego se quita la máscara y muestra su verdadero rostro autoritario. El presidente de la República, Guillermo Lasso, lanzó duras críticas sobre el populismo, el autoritarismo, la política de izquierda y a sus líderes. Lo hizo en su intervención en la Asamblea General de Naciones Unidas que se lleva a cabo en Nueva York. La búsqueda de María Belén Bernal hoy se concentra en el Cerro Casitagua, a 10 minutos de la Escuela Superior de Policía, en donde se encontraron restos óseos, según la Fiscalía. La mesa de diálogo de seguridad se posterga. Organizaciones indígenas piden acciones por la desaparición de María Belén Bernal. Cerca de 1000 carnets de discapacidad fueron anulados a nivel nacional tras detectar irregularidades en su emisión, según informó el Ministerio de Salud. Amigos, bienvenidos a esta emisión de Televistazo, listos con las noticias destacadas para ustedes. Criticando al populismo, los autoritarismos y los discursos que buscan tensar las relaciones mundiales, el presidente de la República, Guillermo Lasso, abrió su intervención en la Asamblea General de Naciones Unidas que se desarrolla en su sede en Nueva York. ¿Qué tal, Gaby? Hola, Estefi, amigos, bienvenidos. Ahí, el jefe de Estado también se refirió a la lucha contra el crimen transnacional y al caso de la desaparición de María Belén Bernal. Lenin Artieda con las declaraciones. Guillermo Lasso intervino en el segundo día de plenaria de la 77ª Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. Durante su alocución, aunque sin mencionar a nadie, se refirió a los populismos. Estoy hablando del mismo populismo que luego se quita la máscara y muestra su verdadero rostro autoritario. El mismo que cuando es gobierno coquetea con peligrosos actores que se esconden más allá del alcance de nuestras instituciones internacionales para auspiciar algunas de las amenazas que hoy nos congregan aquí mismo y que nos llevan a preguntarnos, ¿qué hacemos con ellas? En esa misma línea avanzó la primera parte de su discurso. Lasso indicaba que es necesario alejarse de los autoritarios. Siempre insistiré en que si queremos mantener alejadas dichas amenazas, es necesario empezar por mantener alejado al feo rostro del autoritarismo. El jefe de Estado ecuatoriano estaba criticando a la izquierda y a sus líderes, a los discursos ideologizados que buscan extrapolar posiciones. Necesitamos un equilibrio donde cada día resulte más difícil para aspirantes a caudillos echarle la culpa de sus fracasos a supuestas asimetrías del orden mundial. Necesitamos abrir las puertas de oportunidades a más ciudadanos y nunca más cerrarlas detrás de una falsa noción de soberanía que en realidad no es tal, sino soberbia. Y habló de seguridad también, de lo imperioso que es abordar la lucha contra el crimen entre todos. El crimen transnacional requiere de una solución transnacional y que tenemos dos opciones: o sufrir por separado a un enemigo que coordinadamente actúa dentro de varios países para burlarse de nuestras leyes, o unirnos para vencerlo. En este foro mundial, el presidente Lasso también se refirió a la desaparición de María Belén Bernal y a los retos que implica lo acontecido para el gobierno. Quiero aprovechar este foro para trabajar juntos, también para luchar contra la violencia de género. En el caso de Ecuador, la desaparición de una valiente mujer, una abogada, madre e hija, debe ser símbolo de este desafío de lucha contra la violencia contra la mujer. El tema migratorio y el cuidado del medio ambiente fueron abordados por el primer mandatario en esta intervención, donde también agradeció a las naciones del mundo por el respaldo brindado a Ecuador para que en el periodo 2023-2024 forme parte del Consejo de Seguridad de la ONU.
Y esta mañana las tareas de búsqueda de la abogada quiteña María Belén Bernal se concentraron en el Cerro Casitagua, esto es en el norte de Quito, donde se encontraron restos óseos tras 11 días de su desaparición. Carla Delgado acompañó a los agentes de unidades especiales y nos trae ahora este informe. Carla. Así es, hace pocos minutos la Fiscalía informó que se encontraron restos óseos adentro del Cerro Casitagua, precisamente en el bosque, y se están determinando y haciendo las pericias para ver si se trataría de la abogada María Belén Bernal, quien desapareció el 11 de septiembre luego de entrar en la Escuela Superior de Policía. Un movimiento inusual se registra a esta hora en el Cerro Casitagua. Para que ustedes tengan idea, esta zona está detrás de la Escuela Superior de Policía, precisamente a 10 minutos de este predio policial, de donde la abogada María Belén Bernal desapareció el 11 de septiembre. Las labores de búsqueda se centran a esta hora en la parte interna en el bosque. Según información, ya se encontraron indicios. Adentro se encuentra personal de criminalística de la DINASET, el ministro del Interior y el comandante de policía, así como familiares de María Belén. Hasta ahora las autoridades no han querido darnos declaraciones. La que sí habló es la secretaria de Derechos Humanos, Paola Flores, quien asegura que son los veedores de este caso. Escuchemos. Nosotros vamos a ser los veedores de la búsqueda de María Belén. Nosotros, como ustedes saben, el Servicio de Protección Integral tiene servicios de atención psicológica, legal, y lo que vamos a hacer en este momento, desde el día 1, es ser los veedores para la búsqueda de María Belén, y eso es nuestro compromiso con la madre de María Belén. La defensa de la cadete de policía, la única que hasta el momento guarda prisión preventiva por este caso, habló en horas de la mañana. Asegura que ya ingresó un habeas corpus. Voy a presentar una acción constitucional de habeas corpus. Que los jueces de la Corte Provincial, una vez que analicen el proceso y que vean que no hay ningún elemento de convicción, no hay ningún indicio de responsabilidad de la cadete Jocelyn Sánchez, ellos revoquen la orden de prisión preventiva que pesa en contra de ella. Nosotros permaneceremos en este lugar y volveremos en cuanto tengamos información. Lo que se espera hasta el momento es que las autoridades que se encuentran adentro en el bosque salgan y nos puedan confirmar esta información que ya la ha hecho oficial la Fiscalía. Gracias, Carla. Vamos a estar pendientes. Sobre el mismo tema, anoche la Fiscalía y la Policía allanaron la vivienda de los padres del teniente Germán Cáceres, ubicadas en Guaranda y Ambato. Se incautaron computadoras, equipos de almacenamiento de información y de las cámaras de seguridad como parte de la investigación penal por la desaparición de María Belén Bernal. Además, la Fiscalía finalmente procesará a Cáceres, quien está prófugo. La audiencia de vinculación será este viernes 23 de septiembre a las 3:30 de la tarde, cuando se cumplirán 13 días de la desaparición de la abogada quiteña. Se notificó al abogado que lo acompañó el día que rindió su versión antes de huir. Los representantes de las organizaciones indígenas que participan en la Mesa de Seguridad, Justicia y Derechos se sumaron a los cuestionamientos a la policía por la desaparición de María Belén Bernal. Este miércoles no se reinstaló la mesa porque el gobierno no entregó a tiempo las respuestas a sus planteamientos. Paul Romero con ese informe. La Mesa de Seguridad, Justicia y Derechos, que está bajo coordinación del Ministerio del Interior, no se reinstaló este miércoles en la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Debido a que ellos nos debían pasar la información el día lunes, pero nos entregaron el día de ayer. Entonces nosotros también no podemos acercarnos así solamente, sino nosotros tenemos que hacer nuestros debidos estudios también con la parte técnica. Los delegados de las organizaciones indígenas pedirán que se analice en esta mesa la desaparición de María Belén Bernal de la Escuela Superior de la Policía. Exigen acciones inmediatas al gobierno para aclarar este hecho que estremece al país. Es un caso que al Estado, al país, nos está haciendo abrir los ojos. O sea, ¿en qué país estamos viviendo? Estamos considerando que la policía es un peligro, que no tenemos garantía de derechos, que no tenemos garantía de seguridad y peor, los ciudadanos de a pie. Cuestionaron al mando policial y al Ministerio del Interior por la falta de resultados en la búsqueda de Bernal y del paradero del principal sospechoso de su desaparición, el teniente Germán Cáceres. Que ese tipo de instituciones tienen que funcionar. Caso contrario, que el gobierno nacional tiene que responder si no tiene interés de proteger a nuestras mujeres a nivel del país. Es que uno de los temas centrales en esta mesa de diálogo es el relacionado a la violencia contra las mujeres. Tiene que haber también ya presupuesto diferenciado para lo que es para la prevención y erradicación de violencia de género, ¿no es cierto? Violencia contra la mujer. Mientras tanto, la tarde de este miércoles se firmaría el acuerdo sobre la autonomía administrativa y financiera de la educación intercultural bilingüe que se aborda en la Mesa de Derechos
derechos colectivos. Y hay una nueva tensión mundial. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció la movilización de 300.000 hombres de la reserva militar para detener al ejército de Kiev, que avanza en la recuperación de territorios en el este de Ucrania. Además, impulsa un referendo express para anexar toda la región del Donbass a Rusia y advirtió que responderá con todo su arsenal si Occidente continuaba con lo que llamó su chantaje nuclear. Esta mañana el presidente Vladimir Putin anunció una movilización de miles de hombres para fortalecer el frente de batalla en Ucrania y acusó a los países de Occidente de atacar territorio ruso. En su agresiva política antirrusa, Occidente ha cruzado todos los límites. Escuchamos amenazas constantes contra nuestro país. Algunos políticos irresponsables hablan de entregar a Ucrania armamento de largo alcance, sistemas de misiles para que Kiev ataque a Crimea. Estos actos terroristas también se están llevando a cabo en regiones fronterizas rusas como Belgorod y Kursk. Este es el segundo mensaje de Putin desde el 24 de febrero, cuando comunicó del inicio de la invasión en Ucrania, a la que entonces llamó Operación Especial. Putin aseguró que los ataques a las centrales nucleares ucranianas no son gestados por Moscú y acusó a algunos representantes dentro de la OTAN de hablar sobre usar armas nucleares. Quiero recordar a aquellos que se permiten tales declaraciones sobre Rusia que nuestro país también tiene una variedad de armas de destrucción, algunas incluso más modernas que la de los países de la OTAN. Y si la integridad territorial de nuestro país está amenazada, nosotros, sin duda, utilizaremos todos los medios a nuestro alcance para proteger a Rusia. No estoy mintiendo. Putin dijo que la movilización de 300.000 reservistas comenzó hoy. Mientras tanto, en varias regiones de las autoproclamadas repúblicas independientes de Donetsk y Lugansk y en ciertas zonas de las ciudades de Jersón y Zaporilla, líderes prorrusos están trabajando para realizar un referéndum express con el fin de unirse a Rusia, tal como lo hizo Crimea en 2014. Los países aliados de Ucrania han dicho que si estas elecciones se realizan, no serán reconocidas. La semana pasada, Ucrania recuperó varios territorios en el este y en el sur del país y prometió luchar hasta sacar a todos los invasores rusos. Y con esto hay una nueva escalada de tensiones entre Occidente y Rusia. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió al presidente ruso, Vladimir Putin, de no usar armas químicas o nucleares contra Ucrania. Y esta mañana, ante la Asamblea General de Naciones Unidas, dijo que la intención de Putin es borrar a Ucrania del mapa. La invasión de Rusia contra Ucrania ha ocupado amplios espacios en el debate de la Asamblea General de Naciones Unidas. Uno tras otro, los mandatarios han pedido el fin de la guerra en el foro de este organismo mundial que no logró disuadir a Vladimir Putin de su ofensiva militar contra ese país. Hoy, 7 meses después, la relación de Occidente con Rusia es cada vez más tensa. En medio de sanciones económicas contra Rusia, el recorte de los flujos de energía y combustibles a países europeos y la constante amenaza nuclear. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que en el fin de semana advirtió a Vladimir Putin de no usar armas químicas o nucleares en Ucrania, condenó esta mañana la acción militar del Kremlin en la Asamblea General de la ONU. Un miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU invadió a su vecino para borrarlo del mapa, extinguir el derecho de Ucrania a existir, dijo. Incluso hay más evidencias de las atrocidades de Rusia y crímenes de guerra. Aquí habló de las fosas comunes descubiertas hace pocos días en la ciudad de Izium. Destacó cómo 141 naciones se han unido para condenar la invasión. Ratificó el apoyo de Estados Unidos y los aliados a Ucrania, la ayuda militar y la financiera, que suma ya $25.000 millones. President Putin has made overt nuclear threats against Europe.
El presidente Putin ha hecho amenazas nucleares abiertas contra Europa, dijo. Ahora Rusia está llamando a más soldados para que se unan a la lucha y el Kremlin está organizando un referéndum falso para tratar de anexar partes de Ucrania, una violación extremadamente significativa de la Carta de la ONU, dijo Biden. Y advirtió de las gravísimas consecuencias para Rusia si ésta llegara a usar armamento nuclear en Ucrania. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, criticó la decisión de Vladimir Putin de movilizar cientos de miles de militares para combatir en Ucrania. Además, rechazó la amenaza que hizo de usar armas nucleares y la calificó como una retórica peligrosa e imprudente que solo logrará intensificar el conflicto. Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, advirtió a Moscú de nuevas sanciones si ejecutan el referendo separatista para anexarse territorios ucranianos. Nos vamos a una pausa y al regresar, el Consejo de la Judicatura exhortó a los jueces a realizar sus audiencias de forma virtual ante la inseguridad. También insólito, reos habrían festejado un cumpleaños dentro de la cárcel regional del Guayas. Moradores grabaron cómo lanzaron juegos pirotécnicos. Algo más de 63,000 candidatos se inscribieron para los comicios seccionales de 2023, según informó el Consejo Nacional Electoral. Sería casi 20,000 menos que en 2019. Patricio Díaz nos cuenta que en 3 días, si nadie objeta sus inscripciones, quedarán en firme. A las 6 de la tarde del martes concluyó el plazo para la inscripción de candidaturas de las elecciones seccionales de 2023. Y según el Consejo Nacional Electoral, se han inscrito 63,518 candidatos, lo que sería casi 20,000 menos que en similar proceso de 2019. Se incentivó por parte de esta administración del Consejo Electoral el tema de alianzas, justamente para eso, para que no exista esa gran cantidad de candidatos. Sin embargo, resaltaron que estas candidaturas aún no están en firme. De acuerdo a la fecha en la que se registraron, hay 3 días para cualquier objeción. Si nadie lo hizo, recién ahí serán candidatos definitivos. La Junta Electoral tiene un día para notificar a las organizaciones políticas con la nómina de las precandidaturas. Luego, las organizaciones políticas tienen 2 días para presentar sus objeciones a estas precandidaturas. Las objeciones pasan desde el no pagar pensiones alimenticias hasta el tener contratos con el Estado. Además de que debían haber nacido en la jurisdicción a la que postulan o haber vivido en ella y votado ahí en el último proceso electoral. Los sujetos políticos tienen las pruebas, las evidencias, entonces presentan a la Junta Provincial en primera instancia, al Consejo Electoral y el Tribunal Contencioso, que es la última instancia. Con esos procesos y la decisión definitiva del Tribunal Contencioso Electoral, recién se tendría la lista oficial de candidatos el 18 de diciembre, para así proceder a la impresión de papeletas. Y la campaña empezará el 3 de enero de 2023. Y fiscales denuncian sentirse vulnerables ante la delincuencia criminal dentro de las unidades judiciales del Guayas. Y por esta situación, esta mañana el Consejo de la Judicatura exhortó a los magistrados para que realicen sus audiencias de forma virtual, es decir, desde sus casas. Diego Cuenca nos describe las condiciones de inseguridad en las que laboran ya los funcionarios. Cae la noche y las 4 unidades judiciales en Guayaquil permanecen en penumbras. Una de ellas es Valdivia Sur. Ahí fiscales y jueces se realizan las audiencias, vulnerables a ser víctimas de la delincuencia. Y si eso ocurre, no hay policías que los ayuden. Con ese riesgo, el fiscal César Peña culminó su jornada. Como operadores de justicia debemos estar atentos a los planes de seguridad que se deben de fomentar y sustentar. El temor se apodera de los empleados judiciales también en el complejo Florida, en el noroeste del puerto principal. En la oscuridad, permanecen al menos 6 de sus edificios. Trabajan sin luz, no tienen agua y tampoco guardias de seguridad. Las puertas siempre están abiertas, hasta para vándalos, que en mayo ingresaron al parqueadero para atentar contra el vehículo, que pertenece a la secretaria de un juez. Le rompieron el vidrio y le rayaron las puertas del carro.
La presidenta de la Corte del Guayas señala que ha recibido reportes de robos y otros delitos dentro de las dependencias. Inclusive hasta del mismo cuartel Modelo, en el que han sentido un nivel de inseguridad dentro de las instalaciones. Hace años teníamos guardianía privada, teníamos un arco detector de metales. Hoy no lo tenemos o en todo caso no sirven. Incluso para llegar hasta su despacho, que se ubica en el edificio de la Corte Provincial en pleno centro de la urbe, nosotros evidenciamos que no hay garantías de seguridad. Fácilmente ingresamos sin que nadie nos pida una identificación. Ni siquiera este policía se alertó por nuestra presencia. Siguió sentado sin hacernos un chequeo. Por eso esa mañana anunciaron que debido al alto índice de inseguridad que vive la provincia, el Consejo de la Judicatura del Guayas exhorta a los jueces y juezas a disponer la realización de audiencias de forma telemática, en coordinación con todo su equipo jurisdiccional. En la unidad judicial Albán Borja, los abogados penalistas también denuncian estar en riesgo. En esa dependencia solo hay 6 uniformados, 2 de ellos en la puerta de ingreso que dejan pasar a cualquier persona. Pero al ver nuestras cámaras se acordaron de revisar hasta las maletas de cada usuario. El presidente de la Asociación de Empleados Judiciales del Guayas pide intervención urgente. La luminaria en la noche no sirve, nosotros hacemos turnos, esos turnos son abandonados, no hay absolutamente ningún control de seguridad. La policía no aparece ahí. Mientras esperan que hagan algo, un agente fiscal de Milagro desde el lunes recibe amenazas de muerte para él y su familia. Evidencia de que las organizaciones criminales cada vez ganan terreno en el país. El ministro del Interior, el comandante general de la Policía, el presidente encargado del Consejo de la Judicatura y delegados de la Fiscalía se reunieron esta mañana para discutir las acciones a tomar frente a la inseguridad que viven jueces y fiscales y los últimos casos de amenazas y asesinatos. El encuentro fue reservado, no se permitió la presencia de la prensa. Hasta el momento solo han dicho que prevén trazar una hoja de ruta con mesas técnicas para garantizar la seguridad de funcionarios judiciales a escala nacional. No se conoce si trataron el pedido de declarar en emergencia al sector judicial, pero se informó que preparan un comunicado conjunto con las resoluciones de la reunión. Y un hecho insólito se registró anoche en la cárcel regional Guayas, en el norte de Guayaquil. Varios reos habrían festejado un cumpleaños dentro de ese centro. Los moradores del sector pudieron grabar cómo hubo juegos pirotécnicos, música a alto volumen, y ante eso, el Servicio Nacional de Privados de la Libertad anunció la remoción de los directores y coordinadores. Esta vez las detonaciones no eran de balas, sino de juegos pirotécnicos que salían desde la cárcel regional del Guayas, en el norte de Guayaquil. Y es que anoche los reos aparentemente festejaron un cumpleaños por todo lo alto, pues moradores de sectores aledaños al centro registraron en video cómo la música retumbaba. Presuntamente, alias Junior, cabecilla de una banda narcocriminal, celebraba su cumpleaños y varias personas externas a la prisión asistieron como invitadas. La policía intervino para terminar con el festejo. A través de un comunicado, el Servicio Nacional de Atención a Privados de Libertad, SNAI, manifestó su rechazo ante estas inconductas que transgreden las normas y disposiciones legales de la institución. Las autoridades del SNAI han dispuesto la remoción inmediata de los directores y coordinadores del centro. Por ahora, los funcionarios no han dado mayores detalles de este incidente. Hacemos una nueva pausa y más adelante en Televistazo, conmoción en Guayaquil por una nueva muerte violenta. 2 niños de 8 y 11 años vieron como un sujeto disfrazado de vendedor de agua acribilló a su padre en la puerta de su casa. En el norte de Guayaquil asesinan a un hombre frente a sus 2 hijos de 8 y de 11 años. Este sicario se había disfrazado de trabajador de una empresa que suministra agua en Guayaquil y la víctima recibió 3 disparos.
A las 7 de la mañana del miércoles, los sonidos de las balas alarmaron a los moradores de la cooperativa Adesdac en el sector de la Juan Montalvo, norte de Guayaquil. Ahí, con 3 disparos, asesinaron a Fausto Villegas, de 49 años, minutos después de que la víctima había dejado en la escuela a uno de sus 3 hijos. De los antecedentes ya tiene desde el año 2006, 2013, detención 2010, detención 2020. Entre todos estos tipos de detenciones hablamos por tráfico de sustancias, al igual que robos. Según las primeras investigaciones, el sicario estaba disfrazado como trabajador de una empresa que distribuye agua en Guayaquil. El criminal había llegado a la casa del hombre y cuando éste abrió la puerta fue atacado a bala. Aunque intentó huir, ingresó a su domicilio. Fue acribillado en la sala del inmueble. Sus otros hijos de 8 y 11 años presenciaron el crimen. Forcejé al interior de la casa. Quienes estaban en la casa son los hijos. Luego el asesino huyó en una moto en la que lo esperaba otro delincuente. Los moradores están aterrados porque a la hora del sicariato por esa calle pasan decenas de niños que se dirigen a una escuela que está a pocas cuadras del violento hecho. Entonces esa es la preocupación, que vaya a haber algún tiroteo y los niños de por medio. ¿Cómo fue? Fueron disparo tras disparo. Según información oficial, hace un año en la misma casa asesinaron al sobrino del fallecido, quien tenía 16 años. Los agentes están revisando las cámaras de seguridad que hay en el sector para tratar de identificar a los 2 sicarios. 2 personas fueron linchadas en la provincia de Manabí. Ocurrió la noche de este martes cuando un grupo de habitantes de la parroquia Paraíso La 14 del Cantón El Carmen incineraron a 2 hombres que iban en una camioneta y que, de acuerdo a la policía, pertenecerían a una banda de extorsionadores que acechaba a los pobladores de esta zona rural. Aparentemente, los fallecidos habrían estado rondando el sector con otras 4 personas más, obligando a los moradores a pagarles las denominadas vacunas. Las autoridades ahora investigan quiénes participaron del linchamiento para detenerlos. Y en otros temas, hay alarma en el norte de Guayaquil tras un ataque armado contra un departamento. Ocurrió anoche. Sujetos dispararon por la ventana y además colocaron un explosivo cuyo estallido causó temor. Este inmueble había sido desocupado durante la tarde, por lo que el atentado no dejó víctimas. Los vidrios quedaron rotos tras el ataque a balas registrado anoche en un departamento de esta vivienda ubicada en la 9ª etapa de La Alborada, en el norte de Guayaquil. Las personas que vivían allí desocuparon las instalaciones durante la tarde. Por eso el incidente no dejó víctimas. Hay huellas de una explosión de un artefacto explosivo artesanal. Efectivamente, unos disparos, unos al aire, pero gracias a Dios sin ninguna novedad en el punto. Ninguna víctima, ni nada por el estilo, ningún herido. Los moradores del sector quedaron alarmados tras escuchar el estallido y la ráfaga de disparos. Mencionan que han escuchado unos disparos y una explosión, pero ya se pudo constatar aquí con el compañero de bomberos que efectivamente no existe ninguna víctima. De igual manera, el explosivo es algo leve, no tiene nada que ver con algo grande, es algo tipo artesanal que me supo manifestar el compañero. Los proyectiles quedaron dentro del departamento y fueron analizados para determinar el arma utilizada. Indica a Policía Nacional que un calibre 45 han sido los indicios balísticos que han encontrado aquí. Por ahora, los agentes buscan a los responsables de este ataque, que al parecer huyeron en un auto blanco. Tenemos más información para ustedes. Desde el fin de semana anterior, rigen nuevos horarios de atención en algunos establecimientos regulados por las intendencias de policía. Por ejemplo, se amplió el de las tiendas de abarrotes hasta la medianoche. Sin embargo, los propietarios dicen que la inseguridad impedirá aprovechar ese horario. Fabiola Santana conversó con ellos. Se trata de una reforma al reglamento para la intervención de los intendentes generales de policía. Amplía el horario de funcionamiento de locales comerciales de 4 categorías, entre estas tiendas y abacerías. Incluyen locales de venta de frutas y legumbres, frigoríficos, tiendas naturistas, kioscos, abarrotes y micromercados, que podrán atender de lunes a domingo desde las 6 de la mañana hasta la medianoche. La idea es reactivar la economía, dijo el intendente de policía de Pichincha. Esto lo ha hecho el señor presidente y a través del señor ministro Jiménez
para recuperar, obviamente, la economía a nivel nacional. Esto beneficiaría a 90.000 tiendas de barrio a nivel nacional. Sin embargo, en Quito dicen que no se beneficiarán de la medida, pues 7 u 8 de la noche ya están cerrando por la inseguridad. Por esta delincuencia que tanto hay en el Ecuador, es imposible que se quede hasta las 12 de la noche. Prefiero prevenir antes que estar lamentando. Y ahorita que vienen las fiestas, se abrirá un poquito más, máximo 8 yo. De hecho, en el día el dueño de este frigorífico es extorsionado. Entran aquí a pedir coimas, y uno quiere estar tranquilo, no quiere tener problemas, ¿qué tiene que hacer? Colaborar. Tenderos de Guayaquil también tienen la misma preocupación. O sea, ahorita viendo lo que está en la ciudad, estamos demasiado inseguros. Ay, no, ya nosotros estamos miedo con eso por lo que están robando. Tiene que hacer una cosa más adecuada, tiene que haber más policía. Es un tema que se trata a nivel gubernamental, indicó el intendente. Y nosotros, dentro de nuestro ámbito de competencia, realizamos el orden y control y seguridad ciudadana con Policía Nacional. Además, se amplió 1 hora más para bares, discotecas, karaokes y afines. Atenderán hasta las 3 de la mañana y las licorerías de 2 de la tarde a 1 de la mañana. Seguimos en Televistazo y gracias por estar en nuestra sintonía. Unos 1000 carnets de discapacidad fueron eliminados ya por presentar irregularidades. Así lo dieron a conocer las autoridades del Ministerio de Salud. La mayoría de estos casos se concentran en Guayaquil, por lo que se están implementando mecanismos para la regulación de este trámite. Nos informa ahora Bessie Granja. Guayaquil es la ciudad con más carnets de discapacidad entregados de forma irregular. Así lo revelaron autoridades del Ministerio de Salud, quienes continúan con la depuración de los documentos ante las denuncias de trámites fraudulentos durante la pandemia. La mayoría de los casos, Bessie, están ubicados en la provincia del Guayas, específicamente en la ciudad de Guayaquil. Tenemos algunos casos en la ciudad de Milagro, algunos casos en Puerto Viejo, en Esmeraldas. La institución detectó 5.000 carnets de discapacidad con irregularidades entregados entre 2018 y 2021. Según la autoridad, para 2023 se prevé que no se tramiten más estos documentos, sino que sean reemplazados por la incorporación de un nuevo formato de información en las cédulas de identidad. De esta forma se actualizarán los datos de los usuarios. Para las nuevas calificaciones, todo está funcionando de esta forma, entendiendo que la cédula tiene mayores seguridades y la ley dice que la cédula es el único documento hábil para los procesos administrativos públicos o privados. Ordenadamente con el registro civil vamos a hacer una campaña para que se acerquen progresivamente hasta al menos diciembre de 2023, donde los carnetes están vigentes para su uso. Mientras los gremios que luchan por los derechos de esta población esperan que se judicialicen las denuncias presentadas. Ha pasado ya tiempo, meses, y hasta el día de hoy no hay una investigación que diga y establezcan responsabilidades penales sobre estos señores que adquirieron este carnet o estos carnets con discapacidad fraudulenta. Ha quedado ahí. La Fiscalía abrió varios procesos por la entrega irregular de estos documentos.